Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. Hoy tendremos una práctica sobre las enfermedades espirituales como impedimento para un verdadero cambio interior. Esta será dirigida por la laica Leonor Osnaya y el colaborador responsable Hugo Fernando Morales Ballesteros. Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es el hermano Hugo Fernando Morales, asuncionista, y desde acá de Worcester, Massachusetts, le damos la bienvenida a compartir un poco este tema complementario en el día de hoy. Hoy vamos a ver lo que corresponde al microbioma cristiano relacionado con las enfermedades espirituales, un tema que es fundamental para el crecimiento interior. Y este tema nos va a servir como preparación para nuestro siguiente retiro espiritual, porque llegar a un retiro espiritual no es sencillamente yo llegar ahí y participar, no. Se requiere un proceso de conocimiento, pedir la presencia del Espíritu Santo y también saber de qué se va a hablar. En este caso, el material que vamos a trabajar de las enfermedades espirituales nos va a ayudar como a complementar este curso de formación bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento. Los que han seguido conmigo desde el análisis, desde el estudio de las diferentes partes del Antiguo Testamento, iniciando precisamente desde la consolidación del pueblo de Israel, luego pasar por los jueces, luego pasar por los profetas, luego pasar por los reyes, y luego todos estos libros del Antiguo Testamento, especialmente de la literatura sapiencial, nos ayuda como a centrarnos en toda esta parte. Entonces les doy la bienvenida, qué bueno tenerlos hoy acá y va a ser un momento inolvidable de mucho crecimiento espiritual, porque la finalidad de este curso bíblico es que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, que nos abramos a su poder. Entonces, bienvenidos todos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con nuestra oración. Entonces le pedimos el favor a doña Marta. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido, nos abras nuestro pensamiento para que lo que aprendamos hoy nos llene de sabiduría y amor, para poderlo compartirlo con nuestros seres próximos y nuestros seres lejanos, para que así podamos ser mejores seres humanos en todos los ámbitos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar viendo un video como de costumbre de la hermana Grenda. Ella habla mucho desde la parte de la fe y la psicología. Ella une dos elementos importantes para cada uno de nosotros, como laicos que estamos en formación. Todos nosotros somos laicos que queremos tener una formación consolidada con el amor de Cristo. Entonces ella crea unos videos muy interesantes sobre la psicología y la fe. Este video que vamos a ver se llama 5 cosas que son necesarias para ser feliz. Entonces yo les pido por favor que tengan su libreta de apuntes para que anoten, porque ella siempre lo da de una forma por partes, ¿no? Ella es muy esquemática y ella retoma citas bíblicas. Entonces es muy interesante este video para cada uno de nosotros como preámbulo para este tema de las enfermedades espirituales. Entonces estén bien atentos, les pido por favor mantener los micrófonos apagados, todos por favor, para que no haya interrupción y regálenme en un minuto ya los ubico. ¿Sabías que se ha hecho un estudio de gente que ha ganado la lotería? En esta investigación, los psicólogos han hecho un seguimiento de los nuevos millonarios. Y fíjate que descubrieron que estos al principio viven como una especie de éxtasis y se sienten completamente felices. Pero al cabo de un tiempo, comienzan de nuevo a sentir insatisfacción, vacío e infelicidad. Los estudios han demostrado que si bien las circunstancias ayudan, el factor predominante en la felicidad, escucha bien, es no las circunstancias, sino lo que elegimos pensar, lo que elegimos hacer cada día. Porque somos nosotros los que elegimos ser felices o no. Somos nosotros los que elegimos qué pensar y cómo leer la vida.
Somos nosotros los que elegimos hacer las cosas que nos enriquecen y nos hacen sentir vivos, o las que nos debilitan y nos hacen sentir insatisfechos. Toda la vida de Jesús es una propuesta de felicidad, pero hay 9 maneras concretas de pensar, 9 maneras concretas de actuar, que Él especifica que sí o sí nos harán mucho más felices. Yo solo comentaré 5 para no hacer tan largo este video. La primera, San Mateo 5, versículo 3. Hay una preciosa escena en la película de San Felipe Neri que te recomiendo ver, en la que el Papa de ese momento le ofrece a él ser cardenal. Pero cuando le entregan el sombrero cardenalicio, él lo tira al aire y comienza a cantar en italiano. Paradiso, paradiso, preferisco el paradiso. En español es paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. San Felipe Neri optó por seguir con su verdadera vocación y pasión, que era cuidar de niños y jóvenes abandonados. Ser cardenal y el don del gobierno no era su don, ni era su propósito de vida. Jesús le diría: feliz Felipe, bienaventurado Felipe, porque escogiste ser pobre de espíritu y no te dejaste seducir por el poder, el prestigio, la riqueza que podía traerte el hecho de ser cardenal, sino que permaneciste fiel a lo que eres. Cada vez que tú eres fiel a tu verdadera pasión, a tu verdadera vocación, aunque ésta no te dé tanto dinero, ni posición, ni seguridad, estás escogiendo ser feliz, porque estás escogiendo ser pobre de espíritu, no deseando más que vivir desde tu pasión y desde tu vocación. En segundo lugar, San Mateo 5, versículo 11. Dicen que Don Quijote de la Mancha, le dijo a su escudero Sancho: ladran, Sancho, luego cabalgamos. Aunque esta frase está inspirada, dicen los estudiosos, en un viejo proverbio árabe que dice: los perros ladran, la caravana avanza, la frase es muy, muy interesante. Porque si hay ladridos, escucha bien, si hay ladridos es porque estás avanzando. Si hay ladridos es porque avanzamos. Es decir, cuando te vienen problemas o conflictos por hacer el bien, por querer mejorar las cosas, los perros comenzarán a ladrar. Y esto no debe asustarte, ni acobardarte, porque esto quiere decir que estás marcando la diferencia, que estás cambiando las cosas. Jesús te diría: ponte contento, alégrate y regocíjate cuando te injurien, te persigan y digan toda clase de maldades contra ti, porque es señal de que vas cabalgando, es señal de que estás avanzando, es señal de que estás construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. En tercer lugar, San Mateo capítulo 5, versículo 4. En el libro de los Miserables de Víctor Hugo hay una escena impresionante entre el protagonista de la obra, Jean Valjean, que es un mendigo, y el obispo Myriel. El obispo ha acogido en su casa a Jean Valjean totalmente pobre y mendigo. Este, después de un tiempo, se va de la casa del obispo robándole toda la cubertería de plata que los obispos, los cardenales usan para sus cenas con grandes dignatarios, sus cenas con su trabajo, ¿no? La sirvienta del obispo, cuando va a poner la mesa al otro día, se da cuenta del robo y se lo comunica al obispo, reprochándole encaradamente el haber recibido a ese mendigo en su casa. El obispo, en vez de entrar en cólera, en vez de reaccionar con rabia, se puso a orar y con serenidad le respondió a la sirvienta: señora, creo que yo he estado reteniendo injustamente esa plata que pertenece a los pobres. Como ves, el obispo acepta con mansedumbre lo ocurrido e interpreta lo sucedido de una forma extraordinaria. He estado, dice él, reteniendo injustamente esta plata que pertenece a los pobres. Esta decisión de no dejarse llevar por la cólera, de no dejarse llevar por la ira, le permite captar e interpretar sabiamente lo que ha sucedido. Jesús nos dijo: bienaventurados los mansos, es decir, seremos mucho más felices si elegimos reaccionar con mansedumbre en vez de reaccionar con cólera o violencia ante las dificultades y frustraciones de la vida. La mansedumbre
nos ayudará a descubrir el sentido más profundo de lo que nos está sucediendo y afrontarlo de manera mucho más positiva. En cuarto lugar, San Mateo 5, versículo 7. La escena del obispo y el mendigo del libro de los miserables de Víctor Hugo, que te acabo de comentar, no acaba allí. Los policías acaban tomándolo prisionero, al mendigo, como ladrón, y lo llevan esposado de regreso a la casa del obispo. Cuando llegan a la casa, el obispo sale rápidamente a saludarlo con inmenso cariño y le dice: lo estaba esperando, porque de la cubertería de plata que le regalé, olvidó llevarse además estos 2 candelabros de plata que valen muchísimo más que la cubertería. Los policías entonces lo dejan en libertad y el mendigo se conmueve tanto hasta el extremo y hasta el punto que de ahí en adelante cambia totalmente su vida. Como ves, el obispo escogió mirar lo ocurrido no solo con mansedumbre, como lo vimos en la vez pasada, en la bienaventuranza que acabo de comentar, sino que ahora actúa con misericordia. Es decir, el obispo puso su corazón en la miseria del mendigo, y al poner su corazón en la miseria de su hermano, en la miseria del mendigo, comprendió muchísimo más de lo que estaba sucediendo. Jesús nos dijo: serán felices, muy felices, los misericordiosos, los que escojan pensar y actuar con misericordia consigo mismos y con los demás. Y por último, quiero comentar contigo San Mateo 5, versículo 9. En la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén hay una escalera de albañil debajo de uno de los ventanales de la iglesia. Pueden verla en esta foto que pongo aquí en la pantalla o búsquela por internet, la escalera del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta escalera lleva allí desde el año, escuchen bien, desde el año 1757. Fue después de unas obras de restauración que se hicieron en el techo de la basílica y ya se quedó allí. ¿Y saben por qué sigue allí en el siglo XXI? Porque las 6 religiones cristianas que están allí alabando al Señor según sus lenguas, sus diferentes ritos, no se ponen de acuerdo en quitarla o no quitarla. Gracias a Dios, en el año 2017 hubo un gran suceso porque se pusieron por fin de acuerdo para dar permiso a los especialistas que querían restaurar el edículo. El edículo es una pequeña capilla dentro de la Basílica del Santo Sepulcro que marca el lugar exacto donde está la tumba de Jesús y que mandó a construir el emperador Constantino en el año 326 después de Cristo, según las indicaciones de los cristianos que habitaban en Jerusalén. Gracias a ese gran acuerdo de estas 6 religiones cristianas del Santo Sepulcro, se pudo restaurar ese lugar santo para que aguante otros miles de años más. Este acuerdo constituyó y ayudó a construir más la paz entre los cristianos, a comenzar a entendernos y a comprendernos, sin anular nuestras diferencias, pero uniéndonos en algo mucho más grande que es el amor de unos por otros. El milagro de Pentecostés no es que todos volvieron a hablar una única lengua para entenderse, sino como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13, los discípulos de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, fueron capaces, fíjense bien, de entender otras lenguas. Fueron capaces de expresarse en diferentes lenguas, de modo que todos podían comprenderse entre sí. Los discípulos de Jesús no se pusieron a imponer su propia lengua o a unificar las lenguas, sino que Dios los capacitó para moverse en medio de las diferencias, comprendiendo y buscando grandes acuerdos. Serás feliz si trabajas por la paz, y Dios te dará la capacidad para comprender las diversidades, sin uniformarlas, sin anularlas, y harás posible grandes acuerdos que traerán la paz y la prosperidad para todos. El Señor es nuestro pastor, como nos dice el Salmo 23, y en su rebaño ninguna oveja es igual a la otra. Son todas diferentes y pertenecen a diferentes rediles, pero Él las apacienta a todas. El Señor, como buen pastor, te conduce, si tú le dejas, hacia fuentes tranquilas
que te transformarán en una persona inmensamente, inmensamente feliz. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, tu bondad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor. Muy bien. Muy interesante el video, como siempre. Entonces, por favor, van a escribir en el chat
¿Qué mensaje les dejó este primer video? Quiero escuchar a Juan Manzano. Dinos qué mensaje te dejó. Te escuchamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, hermano Hugo, por este tema complementario y también por la elección del video. El mensaje que para mí me llegó precisamente era del primer consejo, en el que la hermana Glenda hacía una reflexión con la vida de San Filippo Neri, eh, y saber que el vivir desde mi pasión y vocación debe ser también un llamado a vivir con entusiasmo y alegría. Y tomando en cuenta los demás consejos de la hermana Glenda, el saber que si estamos siendo atacados o si tenemos contrariedades, confiar en Dios porque no hay nada imposible para Él, y si estamos a su servicio, Él se ocupa de nuestras necesidades. Aprender a dominar la cólera y actuar de manera apacible, y sobre todo lo que decía de pensar y actuar con misericordia y aceptar las diferencias, empezando desde el amor, buscando la paz. Gracias, Juan. Acela, te escuchamos a ti. ¿Qué mensaje o de los 5 cosas para ser feliz, cuál te gustó? Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Híjole, pues aprender a disfrutar la vida. Hoy me pasó algo bellísimo, que yo siempre en las mañanas me despierto así como que muy a la fuerza, ¿no? Y como que no me quiero levantar y como que sí más cuando está nublado, menos me quiero levantar. Entonces hoy yendo hacia el trabajo, no sé, me pasó algo muy bonito porque empecé como a ver toda la naturaleza, a observar que no lo hago siempre porque siempre ando a las carreras, ¿no? Siempre ando pensando en otras cosas y no en eso que pues que Dios nos regala, ¿no? Y que es gratuito y que yo me pierdo porque por andar pensando, o sea, en cosas que realmente pues no tienen validez, como el disfrutar hoy de la naturaleza, el día todo nublado, la mañana muy nublada. Y decir gracias, gracias Padre porque estoy aquí, ¿no? Ahora sí que ayúdame y siempre que esté presente, ¿verdad? En mi vida, en mi mente, que tengo que aprender a disfrutar mi vida para poderla compartir con los demás, esté como los días estén, ¿no? No como yo quiera que los días estén. Eso para mí fue maravilloso en la mañana porque no me había dado cuenta, pero hoy me di cuenta y pues me di ese regalo, ¿no? Disfrutar de lo que Él verdaderamente nos dio, o sea, los árboles, la gente, el día nublado, casi que ya lluvioso, que antes me molestaba mucho, ¿no? Porque yo decía, ay, ya va a llover, ahora ya no, ya la sombrilla, ahora esto, siempre me andaba quejando. Hoy en la mañana no fue así, sino todo lo contrario, agradecí por la vida, agradecí por mi familia, agradecí por todas esas personas que vi, que me encontré en mi camino y que andamos en esa búsqueda, en ese encuentro, ¿no? Entonces, pues es lo que yo puedo compartir y como dice, trabajar por la paz, que es lo que yo realmente desde hace tiempo para que he venido buscando, pero la paz conmigo, porque es lo que yo voy a poder transmitir a los demás, ¿no? Esa paz, o sea, y no estar quererme pelear con los demás a cada rato, en todo momento, sino al contrario, tener esa paz dentro de mi corazón para que esa paz yo la pueda compartir con ellos, ¿no? Gracias, es lo que puedo compartir. Muy bien, gracias, Acela. A mí me llamó mucho la atención en esta parte que nosotros elegimos la forma que pensamos, que hacemos, es parte de nuestra decisión. Y yo creo que esa es la realidad, ¿no? A veces uno se pregunta y se cuestiona por qué una gente es más feliz y la otra gente tiene tantos sufrimientos. Y si nos ponemos a analizar un poquito desde la parte espiritual o desde la profundidad bíblica, podemos entender es que muchas de las cosas es que ellos mismos se lo buscan en sus pensamientos negativos, en estar con emociones negativas, en no acercarse a la palabra de Dios. Entonces, ahí está la decisión, ¿no? Porque lo dice la hermana Glenda, la felicidad es una decisión. Tú decides ser feliz, estar feliz o estar triste. Tú decides vivir con Cristo o vivir deprimida,
tú decides hacer muchas cosas. Entonces me gustó esa parte que nos habla ahí, ¿no? Y también me gustó cuando ella dice que algo para ser feliz es ser fiel a tu vocación, a lo que te apasiona, y que no necesariamente tiene que ser un trabajo, o estamos hablando en un sentido material de tener cosas, sino algo por los demás. Entonces eso es muy profundo, ¿no? Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes sí son fieles al llamado de ser discípulos de la palabra? Si son fieles a ese llamado de conocer la Sagrada Escritura, de leerla todos los días, de iniciar ese camino de conversión, porque estudiar la Sagrada Escritura no es como estudiar matemáticas, inglés o biología o ciencias. Estudiar la Sagrada Escritura es algo más profundo, es algo espiritual, que yo la asimilo, la atiendo y dejo que Cristo me comience a renovar interiormente. Entonces me gustó esa parte ahí, y también me gustó en una de las últimas o la tercera, ¿no? Que dice que no dejarse llevar por la cólera. Le ayudó a la persona de la que estaba hablando a captar la realidad. Porque sí, claro, lo primero que a veces nos pasa a nosotros la cólera, ¿no? Sentir enojo ante las cosas y estresarnos, y no captamos bien la realidad, o hacemos como asunciones, creemos que las cosas son así dentro de nuestro punto de parecer. Entonces a veces ante una dificultad, un problema, algo personal y todo, lo primero que nos da es como enojo. Y mire que ahí nos dice la hermana Grenda que es muy importante actuar con mansedumbre, y mansedumbre es esa capacidad de uno de retenerse, pedir al Espíritu Santo, ayúdame a ver qué pasa acá, por qué se dio esto, ¿no? Entonces yo creo que nos deja como una enseñanza muy interesante. Y me permito, bueno, leer un poco acá lo que está en los chats, que también es muy interesante. Muestra ver aquí qué escribimos. Un momento. Nos dice, bueno, Jorge, que el Señor está siempre conmigo, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos. Muy bien, Jorge. Marta, actuar con misericordia también nos hace feliz. Qué interesante, ¿no? Cuando somos misericordiosos, cuando ayudamos al otro, somos felices. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El arte de vivir está en el arte de servir, porque cuando yo sirvo, amo y estoy amando a Cristo. Mónica nos dice, debemos ser tal cual somos, hacer lo que nos hace feliz, actuar con mansedumbre y misericordia. Bien, Mónica. Lupita, las bienaventuranzas, valorarlas, es un gran tesoro, felices al vivirlas, ser compasivos. Muy bien. Susana, el mensaje que me deja es que para ser feliz depende de mí, es mi elección, es mi decisión. Muy bien. Norma, ser felices y trabajamos por la paz, ¿no? Esa paz interior. Juan Manuel, ser felices depende de nosotros, entre las diferentes lenguas de lo que está. Cintia, yo elijo mis pensamientos, es mi decisión. Muy bien. Don Hernán, nosotros elegimos nuestra vida para ser feliz. Que nuestras acciones sean acordes para agradar a Dios. Y sea, aunque andemos por cañadas oscuras, Él nos acompaña. Ser fiel a mi vocación. Ser feliz y vivir mi vocación. Y me gustó muy bonito la canción, que es el Salmo No del Buen Pastor, donde dice pues que aunque estemos con muchas dificultades en un laberinto sin salidas, si confiamos con Dios nada nos va a pasar. Así estemos rodeados de la oscuridad. Entonces la clave está en tener a Jesús en nuestro corazón, y eso es el tema de hoy. Muy bien, los felicito. Esto es parte de la oración, ¿no? Como entrar dentro de esta temática, ¿no? Es un preámbulo para ver la temática, sí. Muy bien, como les decía, este es un tema complementario que vamos en conjunto a los temas que estamos viendo, porque ya saben que los temas estamos en el Antiguo Testamento. Pero a mí me gusta hacer temas complementarios, no por quitarles un poco de tiempo, esa no es la finalidad, sino sencillamente porque hay muchos temas que tenemos que ver y que no alcanzamos cuando vemos los temas de la Biblia, ¿no? Entonces también lo interesante de estos temas complementarios es que podemos ver cualquier tema, ya sea, por ejemplo, el tema de las emociones, ya sea el tema, por ejemplo, si queremos profundizar, por ejemplo, en la fe, o podemos profundizar en el amor, o podemos profundizar sobre los lugares bíblicos como lo hemos hecho. Entonces son temas que nos complementan. El tema para hoy es muy importante para cada uno de nosotros, porque este nos va a preparar para nuestro retiro espiritual con el diácono Carlos Mira. Dentro de 15 días ya entramos, porque dentro de 8 días tenemos la clase conmigo, donde vamos a terminar el último tema del Antiguo Testamento y pasamos al Nuevo Testamento, ¿no?
y ya después tenemos el retiro espiritual. Entonces, el tema que yo les propongo para el día de hoy se llama el microbioma cristiano. Entonces, por favor, quiero que me muestren las fotocopias rayadas, cómo quedamos. Me las van a mostrar, por favor, todas las fotocopias. Quiero revisar que estén subrayadas. Muy bien, perfecto. Yo imprimí Perfecto. varias páginas por hoja para optimizar papel. Muy bien, perfecto. Entonces, Juan, te escucho. Dime, cuando leíste el material, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció el material? Realmente fue una lectura muy exquisita porque me ayudó a entender el por qué muchas veces en la vida se asocian como decía, nos alejamos de Dios y comenzamos a vivir, sí, padecimientos físicos, pero poco o nada nos importan los padecimientos espirituales que nuestra alma está, como muchas veces se considera famélica, ya está desfalleciendo. Y en el caso, lo último que a mí más me llamó la atención es que muchas veces nosotros nos olvidamos que tenemos a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, que nos inspira, que nos recubre con sus virtudes, pero que también es nuestra guía y nuestra acompañante en el sendero para poder superar todas estas enfermedades espirituales. Y lo que me llamaba también la atención era que precisamente es un decálogo. Así como tenemos 10 mandamientos, tenemos también desde la reflexión del Evangelio 10 probióticos para superar las principales enfermedades espirituales. En mi caso particular, yo he detectado que puedo padecer de todas, pero la que como que más fuerza ha No, pero no tenido lo diga todavía. allá. Todavía no es el Bueno, compartir de esa enfermedad, pero gracias. Hasta ahí está bien. eso. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo antes de darle la palabra a nuestra compañera que nos va a explicar el tema en el día de hoy, yo quiero explicarles un poco el proceso. El proceso, si quiere, Marta, vaya organizando las diapositivas, vaya teniendo la lista, Leonor, váyase preparando porque ya termino, ya le doy la palabra. Entonces, yo le quiero ver cómo fue el proceso de elaboración de ese ensayo, porque yo quiero que ustedes también dentro de este curso de formación bíblica aprendan a hacerlo de la misma forma. Si hemos mirado y analizado, vemos cómo la metodología de la hermana Grenda, ¿no? Ella toma un versículo de la Biblia, puede ser de diferentes textos, lo relaciona con temáticas concretas, explica 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, y comienza a dar, y habla cosas también de historia general. Por ejemplo, hoy mencionó la obra de Los Miserables, habló también del obispo Neri, habla de muchas cosas. Entonces va explicando como eso, porque eso es lo que yo quiero llegar con ustedes. Es decir, que este estudio bíblico les sirva para profundizar un poco más y no es la misma persona que ya le pregunta algo sobre la Biblia y ya responde lo básico, sino que puede argumentar su pensamiento con un criterio coherente y a partir de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Yo me leí un libro que se llama El microbioma humano. Es un libro más que todo científico donde hablan de todas las enfermedades del estómago. Entonces el autor decía que todo depende de lo que comemos, ¿no? Ahí está la vida que tenemos o no tenemos. De la forma como nosotros comemos, afectamos ese microbioma, pues que hace parte de nuestro estómago y ahí que genera todas las enfermedades. Más aún dice que hasta las enfermedades cerebrales o otras, todo tiene su origen ahí en el microbioma. Entonces yo me leí este libro, aunque es científico y me pareció muy interesante, yo dije, no, ¿y por qué no relacionarlo con algo espiritual? Entonces lo que hice fue leerme el Evangelio de San Marcos, leí una lectura todo el Evangelio de San Marcos y identifiqué 10 citas que me llamaban mucho la atención. Ustedes se dan cuenta que hay cada punto tiene una cita. Entonces tomé las 10 citas, luego las expliqué, le pedí pues al Espíritu Santo que me iluminara, ya le di un título a cada cita, ¿no? Que se relacionaba con el título con relación con la cita y luego lo que hice fue ya inventarme las enfermedades, ¿no? A partir de ese libro, pero entonces ya no hablé de una enfermedad biológica o física, sino de una enfermedad espiritual. Entonces me puse a jugar con lo que me daba el libro y con lo que encontraba en el Evangelio de San Marcos. Entonces, en la unión de esos dos elementos, entre la unión y la ciencia,
y la fe y la espiritualidad salió ese ensayo. Entonces nos ayuda a mirar y me gustó porque es como una radiografía para nuestra vida espiritual. Entonces es súper fascinante porque me ayuda a ver que muchos de nosotros somos enfermos espirituales y como lo decía Juan, podemos tener todas las enfermedades, pero hay una que más está ahí presente en nuestra vida y así como una enfermedad, como vimos en el libro, como lo explicaba Marta, cuando el cuerpo dice que no, hay enfermedades terminales que ya no se puede hacer nada porque la persona ya lo que le espera es morirse, ¿no? Así también es en la vida espiritual. Muchas veces nosotros tenemos enfermedades espirituales que no nos dejan ver más allá y por eso nuestra relación con Dios, así lo queramos, que nos convierta, que nos ayude, no le permitimos porque estamos enfermos espiritualmente. Entonces yo creo que este material es excelente, es muy bueno y también me acuerdo que en esa época lo hice como preparación para la Pascua, por eso es una preparación como para vivir la Pascua. Entonces esa fue la iluminación y eso fue lo que salió esto. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de las tareas que ustedes van a hacer del curso bíblico, después van a tener que escoger la obra que más les gustó de su biblioteca, de las lecturas, para que vayan mirando esa obra que les fascinó, sea de lo que sea, ¿no? Esa obra interesante. Y también lo van a relacionar con un evangelio, entonces para que vayan adelantando. Esa obra que les fascinó del tema que fueran, tienen que tomar esa obra de su biblioteca, ese libro, y luego me lo tienen que relacionar con un evangelio y ahí salir un ensayo, como salió esto. Entonces estén bien atentos porque eso es una de las tareas que ustedes van a aprender a hacer. Muy bien, entonces yo quiero primero agradecer a nuestra compañera Leonor Osnaya. Ella se ha preparado muy bien para este tema. Sí, porque aunque yo fui el autor del ensayo, pues yo siempre hablando, es bueno que otras personas, y a mí el interés de ustedes es que ustedes también se conviertan en discípulos y también en maestros, en guías espirituales de otras personas. Entonces ustedes tienen que aprender también a hacer diapositivas, a dar los temas, a escribir los ensayos y todo, para que después proclamen ese evangelio a las demás personas. Entonces hoy le vamos a escuchar a nuestra compañera Leonor Osnaya, que ella preparó su tema muy bien, ella lo va a explicar y también agradecemos a nuestra compañera Marta que se encargó de hacer las diapositivas, ¿no? Entonces ella nos colaboró con las diapositivas y Leonor nos va a explicar el tema. Entonces, Leonor, te damos la bienvenida, muchas gracias por tu colaboración y espera un momento. Marta, entonces le doy compartir pantalla, ¿cierto? Compartir. Listo, Marta. Listo. ¿Está? Perfecto. Ahorita ya. Pues, entonces, Leonor, ya puedes comenzar. Sí, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Leonor Osnaya Flores. Para mí es una alegría compartir con ustedes el decálogo del microbioma cristiano a la luz del Evangelio de San Marcos, un reto para vivenciar en plenitud el ministerio pascual. Siguiente, por favor. Amarás a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Microbioma perspectiva científica. Es el conjunto de microbiomas de la interacción ambiental. Sus genos y las interacciones ambientales de estos con el ambiente en el que viven. Microbioma perspectiva teológica. Es un escudo espiritual de protección e integración de la mente, el cuerpo y el espíritu, cuyo poder emana a la Santísima Trinidad. Surge en el momento de la recepción del sacramento del bautismo. Se alimenta de la palabra de Dios, la Eucaristía, la penitencia y la oración. Dimensión trascendental. El hombre no es un solo cuerpo, espíritu o mente, como entidades aisladas o independientes entre sí, sino una interacción armónica entre mente, cuerpo y espíritu. Esta fragmentación de una sociedad maternalista ha provocado que las personas vivan con dolencias físicas y espirituales que impiden una auténtica conversión de vida. Siguiente, por favor. Decálogo del microbioma cristiano. Felicidad, amor, contemplación, auténtica conversión de los misterios pascuales y da una nueva vida.
El decálogo del microbioma cristiano es el que nos indica es la que nos habla de unas reglas o mandatos para una mejor vida cristiana. Siguiente, por favor. El decálogo está compuesto, igual como lo mencionaba nuestro hermano, así como los 10 mandamientos, de 10 también, de 10 preceptos que nos dan para nuestra salud. El amor a Cristo todo lo puede. Marcos 8:34. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguir a Jesús es el acto más sublime de una respuesta de amor. Cargar la cruz es compartir nuestra fragilidad humana con la gracia de Cristo resucitado. El microbioma cristiano es invadido por el cáncer metástico del odio. La acumulación de rencores se disemina por todo el ser. La enseñanza de Jesús de Nazaret nos invita a construir el probiótico del amor, que es la Eucaristía, para restaurar la vida espiritual y poder contemplar el rostro de misericordia del Padre. En este primer mandato, el odio y la acumulación de rencores dañan al ser humano y siempre hay una sanación, el amor a Dios y a nuestro prójimo, que son inspirados por actos de amabilidad y muestras de cariño y respeto. Esto es transmitir por medio de la Eucaristía, que transforma nuestro ser y el alimento que nos fortalece para seguir adelante. Siguiente, por favor. No dudar del poder salvador de Cristo. Todo es posible para el que lo cree. Marcos 9:23. El microbioma cristiano es contaminado por el iceberg de la incredulidad, enfermedad espiritual que ataca la mente a través de la duda. Jesús brinda un probiótico de la fe como virtud teológica, una luz divina, capaz de purificar mente para reconocer el poder salvador de Cristo. En este segundo es creer plenamente a pesar de todas las adversidades que la vida se nos presenta y ser perseverantes en la fe. Siguiente, por favor. Lo que es del hombre es de Dios. Jesús dijo, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Las leyes son necesarias para la convivencia humana y para un correcto comportamiento cristiano. La ley es un medio de un fin. Las leyes solo tienen sentido cuando se practican según el Espíritu de Dios y en beneficio del mismo hombre. El microbioma cristiano de la realidad farisíaca es característica por una acumulación excesiva de ceguera espiritual, ocasionada por una glucemia mental que destruye la presencia del Espíritu Santo. Esta enfermedad tiene su cura con el probiótico de la humildad, es decir, reconocer por medio de la oración que mente, cuerpo y espíritu son de Dios e instrumento mediático para el servicio de los demás. Aquí en nos está hablando sobre las normas que tienen que ser a favor del ser humano para vivir una vida con una convivencia sana y favorable para el hombre y ayudar a nuestros hermanos en cualquier momento de nuestra vida. Tenemos que ser humildes y servidores de nuestros hermanos. Eso es nuestra misión. Siguiente, por favor. Glorificar con todo el ser a Dios. La importancia de
articular el pensamiento y la actuación con el sentido del corazón para glorificar con todo nuestro ser a Dios, quien nos da la luz de su Espíritu Santo para irradiar nuestra realidad pecadora. Este microbioma cristiano es absorbido por el aspecto del autismo del pesimismo, produciendo una actitud negativa hacia la vida de Dios. Con el probiótico del sacramento de la reconciliación, podemos restablecer nuestro escudo espiritual. En este decálogo estamos tomando las actitudes negativas que se viven diariamente y que no permiten una actitud sincera. Por eso es necesario los sacramentos de la reconciliación. Somos personas negativas y a través de la Eucaristía nos transforma a unas nuevas personas. Siguiente, por favor. Ay, Dios. Siguiente. Sí, voy. Gracias. Ay, ¿qué pasó? Creo que es el internet. Sí. Permítame, es el internet, creo. Sí, gracias. Si quieres, Marta, salga y vuelva a entrar. A ver. Ah, ok. Listo. Ahí te vuelve a entrar. Perdón, se trabó. Ya está. ¿Cómo voy? No, no se ve todavía. Tienes que ponerla en la pantalla. Todavía no sé. No. Perdón, no sé qué le pasó. Ya, ahorita sí. Exacto. Vamos Bien. en el 5, por favor. Una antes, por favor. ¿La puedo dejar así? Sí. ¿Sí se Nada ve? más, sí. Nada más No. que es la No, pero no se 5. ve completa. No se Tienes ve. que ampliarla un poquito. Sí, A ver, permítame. gracias. ¿En cuál? En A la la 5, por favor. Ahí. Ahí está bien. No Perdón. atentar contra la propia dignidad. Jesús dijo, ¿de qué le sirve a unos si ha ganado el mundo entero, pero si ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Marcos 8:36. Jesús, en su sabiduría infinita, nos enseña que la conquista hacia la auténtica felicidad está en uno mismo, como San Agustín al encontrar a Dios en su interior. La mayoría de las personas atentan contra su microbioma cristiano a causa del síndrome de la demencia de la intranquilidad, es decir, tener una vida de esclavitud a los apegos materiales. El antídoto, Jesús nos propone ingerir el probiótico de la paz interior. La verdadera felicidad es cuando es dueño de uno mismo. Él nos enseñó que la paz interior se hace evidente en el momento de la muerte, porque como se vive, se muere. En este decálogo estamos tomando las actitudes negativas que se viven diariamente y que no permite una actitud sincera. Para esto es necesario
no dejarnos llevar por el materialismo, el dinero, las herencias, los bienes materiales, la ropa, etcétera, ya que eso nos lleva a un vicio que nos inquieta día a día y que no tenemos paz. Ser compradores impulsivos que nada nos llena o satisface. Solo encontrar a Dios en nuestro interior encontraremos la paz. Solo Él puede llenar ese vacío que nadie puede hacerlo. Siguiente, por favor. Se está trabando. Sí. No puedo, ya le estoy dando y se está trabando. Perdón. Bueno. No hay cuidado. ¿Me vuelvo a salir? ¿Qué hago? Sí, yo creo que sí, por favor. Yo creo que lo voy a poner de acá como se traba, entonces yo más bien lo voy a poner de la pantalla mía. Mejor. Sí. ¿En qué número vas? 6, en la 6, por favor. Entonces, un momento, ya le doy no compartir acá. Y así mucho mejor, un momentito. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. Sería la 6, Hugo, por favor. 6, listo. 6, sí. Dice, purificar el corazón. Jesús dijo, lo que hace impuro a las personas es lo que ha salido de su propio corazón. Marcos 7:20. Jesús es contundente con los fariseos que cumplían sus preceptos de la ley para que los vieran y no para obedecer a Dios. Microbioma cristiano. Es infectado por el virus del SIDA de la lujuria. Cuando el virus ataca al sistema inmunitario, se debilita en su dimensión espiritual. Probiótico. Jesús nos invita a tomar el probiótico de la virtud de la castidad. Consiste en el dominio de sí. Es la capacidad de orientar y purificar el corazón al servicio del amor. Tener cuidado con lo que decimos, ya que puede dañar a nuestros hermanos lo que sale del corazón. Nuestra actitud debe ser responsable, tener un corazón limpio para poder agradar a nuestros hermanos y a Dios, principalmente porque Dios es amor. En el matrimonio es importante la fidelidad, no caer en tentación que hace daño a nuestra conciencia y espíritu y a nuestra propia persona, que nos alejan de Dios. Sí. Interiorizar la palabra de Dios. El que quiera asegurar su vida perderá, y el que sacrifique su vida por mí, por el evangelio, la salvará. Marcos 7:20. El sacrificio es esencial para tomar la cruz, porque no hay salvación sin pasar por la cruz. Vivir la vida con entusiasmo y alegría, enfrentando con entereza las dificultades. No es fácil porque nuestro microbioma cristiano es atacado por la enfermedad de la diabetes, de la apatía. Es importante interiorizar la palabra, que Dios, con la ayuda del probiótico del silencio, para reflexionar que el cumplimiento del evangelio es la salvación. Dar un tiempo para reflexionar o meditar sobre nuestra vida y ver las cosas trascendentales que nos ayuden a ser cada día una mejor persona. Con la meditación del evangelio y llevar a la práctica la conciencia, adquiriremos y la práctica de los conocimientos, adquirimos un conocimiento con entusiasmo y fe. Siguiente, por favor.
Sé la luz del Espíritu Santo. Jesús dijo, no hay cosa más secreta que no debe ser descubierta, y si algo ha sido oculto, será sacado a la luz. Marcos 4:22. Pareciera que la mayoría de fieles, en lugar de acercarnos a la verdad, nos alejamos acomodándonos a la convivencia de nuestras falsedades, contaminando nuestro microbioma cristiano con las dolencias espirituales de la esclerosidad múltiple, de la mentira, por el endurecimiento patológico y progresivo que sufre la vida espiritual. Nuestro microbioma cristiano lo podemos purificar con una sincera adoración eucarística, donde se obtiene la verdad de Cristo. Jesús nos invita a que seamos luz del Espíritu Santo, porque cuerpo, mente y espíritu son templo de Él. Como personas espirituales, no debemos caer en la mentira, ya que siempre saldrá a la luz la verdad. No podemos engañar a los demás. Tenemos que actuar siempre con la verdad. Tenemos que actuar siempre con la verdad. Dios todo lo sabe, porque así seremos verdaderamente misioneros de la palabra. Siguiente, por favor. Experimentar el amor de Dios. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Marcos 1:15. Jesús es el mensajero de amor de Dios, Padre para toda la humanidad. Este proceso de conversión se inicia cuando nuestro microbioma cristiano es descontaminado totalmente de nuestros pecados. Esto acontece cuando el microbioma cristiano es oscurecido por la enfermedad espiritual del Parkinson, de la tristeza, que impide responder al llamado de Dios y nos hunde en la desesperanza. El probiótico de la alegría y la paz del corazón que experimentamos con el amor a Cristo, que se obtiene con la práctica cuaresmal de la oración, el ayuno y la limosna, sana esta enfermedad. Nosotros como personas no debemos permitir que la tristeza de esta vida, los problemas y las situaciones actuales, el COVID, los problemas económicos, que quitan la alegría de vivir. Dejar que el Espíritu Santo actúe sobre nosotros y que nos llene del amor de Dios, que es alegría y gozo para nuestra vida. Por medio de la oración, el ayuno y la limosna, estos actos transformarán nuestro ser. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos el 10º Señor, ser misionero de la misericordia y de la paz de Dios. Jesús dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Marcos 5:19. Jesús nos invita a iniciar un proceso de conversión radical para ser valientes misioneros de la misericordia de la paz. La esclavitud que llega cuando el microbioma cristiano es atormentado por el trastorno de estrés, del egoísmo, por el cansancio espiritual provocado por las exigencias mundanas. Jesús nos regala el probiótico de la generosidad a través de la praxis sacramental para dar a la familia, ya que es la primera instancia de la misión como testigos y mensajeros del amor misericordioso de Dios. En este último es compartir a nuestros hermanos el testimonio de vida, la transformación que hemos tenido a través del amor misericordioso de Dios, a pesar del estrés, el egoísmo, el cansancio espiritual que provocan las exigencias mundanas, como es el placer, los lujos, las vanidades del mundo, frecuentemente fiestas y reuniones de la sociedad.
La familia también es muy importante, que es la primera en ser testiga del amor misericordioso de Dios. El primer acto de obediencia para el servicio de Dios es el bautismo y la perseverancia. Agradezco su atención. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por su presentación. Y gracias, Marta. Muy bien, interesante. Unas enfermedades espirituales que nos ayudan a mirar. Entonces, por favor, necesito que tomen su cuaderno de apuntes. ¿Listo? Con un lapicero o un lápiz, con lo que quieran. Y van a hacer una tabla, por favor. Esa tabla va a tener 3 columnas. En la primera columna van a escribir el nombre de la parte, ¿no? O sea, el número 1. En la primera escriben el nombre de cada decálogo, ¿listo? En la segunda columna van a escribir la enfermedad y en la tercera columna el probiótico. ¿Listo? Entonces, en la primera el nombre, el segundo la enfermedad espiritual y en la tercera el probiótico. ¿Listo? Entonces, como ustedes tienen el material ahí, entonces les pido el favor que comiencen. Tienen para esto, les voy a dar 5 minutos. Y si Y pasas vayan las ya. diapositivas una vez más. Dime. Y si pasas las diapositivas una vez más. No, es que ya se nos va, como tienen las fotocopias ahí, es más fácil, Marta. Ok, perdón. Entonces, mientras lo van haciendo, porque como solo sé escribir los títulos, ¿no? Entonces van, por favor, a identificar la enfermedad. O sea, yo sé que todos tenemos todas las enfermedades, pero necesito que identifiquen con la que mayor se identifican en este momento y ustedes, con una de esas. ¿Listo? Tienen 5 minutos desde ahorita. Para ayudarles un poco, pueden mirar en la pantalla, ahí aparece un poco el resumen. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Todo por el amor
Padre nuestro que estás aquí en mi corazón, no te alejes jamás, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque siempre fue bueno. Alabarás a Dios, no importa la ocasión, para que seas feliz, para que seas mejor. Yo quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos y de amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo, por la fe que yo tengo, porque Él siempre fue bueno. Aleluya, 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 aleluya. Juan Manzano, ¿en cuál vas? En el sexto. Bien. Marta, ¿en cuál vas? En el 9. Muy bien. Muy bien. Vamos a dejar ahí. No interesa si no han terminado, no se preocupen. Lo que quería era como que revisáramos un poco esta parte. Entonces, me van a escribir en el chat de todas esas, ¿cuál es con la que mayor tú te identificas? Solo una, por favor. Ahí la vuelvo a publicar en la pantalla para que miren. Solo una de esas 10, escojan solo una. Y escriban la enfermedad y el probiótico al frente. Escríbanlo completo.
Muy bien. Perfecto. Ténganlo ahí. Ya todos tienen su enfermedad, ¿no? Me imagino. Y entonces, ahorita la siguiente actividad, escúchenme bien lo que van a hacer. Yo los voy a dividir, somos 13, 7, 7, 7, 14, 6. Los voy a dividir en parejas, los voy a poner en parejas y ya con la persona que le corresponda, ustedes miran y hablan de la enfermedad que le tocó, ¿sí? Si coinciden, mejor. Si no coincide y supongamos yo tengo una enfermedad y la otra persona que me tocó tiene otra enfermedad, entre los dos escogen una, no las dos, escogen solo una y como tienen las fotocopias, ¿no? Entonces hablan de esa enfermedad, ¿no? Que porque es importante, porque creen que la tienen, que dice esa parte. Si quieren pueden leer otra vez esa parte donde está. Entonces, vuelvo y repito la instrucción. Ahorita van a estar en parejas. Miran qué enfermedad escogió los dos. Si tienen la misma, pues es más fácil porque pueden ir a la fotocopia y leer otra vez y profundizar y hablar de esa enfermedad. Si tienen diferente, entre los dos escogen una, porque no pueden escoger las dos. Entonces, no, escogemos esta. Y ya esas que escogen, van a la fotocopia, la leen y comparten qué les dice, por qué esa enfermedad y todo lo que está ahí. ¿Quedó claro la instrucción? Entonces, para esto tenemos 10 minutos. Entonces, vamos a las habitaciones. Son 13, 12, 6. Acepten la invitación, por favor. Muy bien. Muy interesante la conversación. Bueno, ahí donde no le tocó solo porque le está fallando el internet a Odilia, pero es que a veces el internet es no fácil. Pero bueno, ahí nos toca tener un poquito de paciencia. Muy interesante de las enfermedades. Entonces, ahorita sí vamos al compartir. ¿Por qué? Este es un material que nosotros debemos leer y releer, reflexionar. Porque, como decía Juan al inicio, si nosotros nos ponemos a analizar desde una profundidad, nosotros tenemos un poquito de todas, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por la pereza, a veces sentimos rencor, a veces sentimos desespero, entonces tenemos un poquito, pero sí hay una que de pronto predomina. Entonces lo interesante de este material es que me ayuda a identificarme por qué yo estoy fallando y no solo identifico mi enfermedad, sino que tengo el probiótico, ¿no? Algo que me va a alimentar, algo que me va a ayudar, porque estamos hablando del microbioma cristiano como un escudo que nos protege, ¿no? Ante muchas cosas. Muy bien, entonces, comencemos. Juan Manuel y Mari, compártenos qué conclusiones llegaron, cuál escogieron, qué aprendieron, así rápidamente. Lo escuchamos. Yo escogí el número 6, Uh-huh. que fue no, ¿cuál era? Purificar el corazón, que es la parte que va a ser lo elemental, porque hay mucho, en todo es el amor, en todos los, lo que tenemos es amor, siempre va a ser amor. Y cuando tengamos amor, vamos a poder dar amor a todos. Si no estoy lleno de amor, no voy a poder dar ni al que está ni al lado, ni a los demás. Entonces el corazón siempre va a tener, porque bombea, llega a todo mi ser, a todo mi cuerpo. Entonces debo estar lleno de amor, porque Jesucristo, por eso nos dio ese amor, porque era misericordioso, es incondicional, Él perdona, siempre perdona, todo eso. Entonces el amor siempre va a ser esa parte. Entonces, yo pienso que es lo que a mí decíamos a un principio, de que siempre Jesús
así como a los fariseos, ¿no? No entendemos y les tiene que estar insistiendo qué tenemos que hacer. Entonces todo va a llegar del corazón. Y lo que nosotros sentimos va a salir siempre de mi corazón. Con eso me quedo. Muy bien. Mari, que complementa la idea. Metástico negativo. Ujú. El probiótico, el amor, todo lo puede. Pues aquí hice un poquito de reflexioné y el amor que es la Eucaristía para restaurar mi vida espiritual y contemplar el rostro de Jesús y refugiarme en la oración, en su misericordia, en ser feliz con lo que me agrada, en actuar con misericordia con todas nuestras fuerzas y para ayudar al prójimo. Muy bien, gracias Mari. Y les tocó con Marta. Marta, complementa. Coincidí con ellos en la enfermedad, la 6, que es purificar el corazón. Aunque también no soy excluida de todas las demás, las tengo de poquitos. Pero me identifico más en purificar el corazón porque cuando yo purifique mi corazón, lo tengo que entregar al servicio de amor, pero hay que integrarlo en lo que sentimos, pensamos y actuamos. Como que está muy englobado todo, porque yo les decía a ellos, es que a veces siento, pero no pienso, y a veces pienso, pero no actúo. Entonces, como que ahí me ataca más esa enfermedad, por eso me identifico más con eso. Sería algo complementario. Muy bien, Marta, gracias. El cáncer metastásico del odio es el proceso por el cual la energía negativa, esa energía negativa pues, que la que tenemos se acumula de rencores y se disamina por todo nuestro ser, ocasionando una muerte espiritual. Entonces, en esta primera enfermedad es, por ejemplo, cuando uno se deja llevar como de odio, de rencor, y eso no le permite a uno ver la realidad espiritual. Entonces, aunque la persona quiera estar con Dios y le pide y le ayuda, el odio va avanzando como ese cáncer, ¿no? El cáncer lo que hace es extenderse y va dañando así es a nivel espiritual. Pero bueno, lo interesante acá es que el amor de Cristo todo lo puede y todo lo sana. Todo lo puede y todo lo sana, porque estamos hablando de un proceso de sanación espiritual. Entonces, por eso a mí me parece este primer punto muy clave ahí, el amor de Cristo todo lo puedo. Yo lo titulé así porque si ustedes son discípulos de la palabra, ustedes tienen que reconciliarse consigo mismo. Y a veces no, el problema no es que no nos perdone Dios o ir al sacramento de la penitencia. A veces el problema somos nosotros mismos. Es decir, ¿qué pasa? Que a veces nosotros no nos perdonamos. Por ejemplo, esto es muy común en las personas, en las mujeres que abortan, ¿no? Ellas dicen que aunque van y se confiesan, ellas como que no se perdonan a sí mismas y les requiere mucho proceso para limpiarse espiritualmente. Entonces, de esta primera enfermedad, yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que revisen su corazón. Y si tienen, por ejemplo, rencores acumulados de la infancia, a veces uno se incomoda que el papá lo regañó, la mamá, o a veces pelean entre hermanos o con un familiar por una disputa de algo. Entonces hay que purificar ese corazón y hay que sacar todo eso negativo para estar solo con Dios. ¿Listo? Entonces, esto es lo que podemos aprender de esta enfermedad. Muy bien, vamos, Lupita. ¿Cuál enfermedad escogieron ustedes? Te escuchamos. La de, que era Parkinson. El Parkinson de la falta del perdón, de la tristeza. Y sí produce tristeza, ¿eh? O sea, definitivamente la falta de perdón sí te hace sentirte triste, como desanimado. Y el perdón, ahorita que estabas diciendo del odio, lo conecto con la falta del perdón y el odio. Bueno, pero ¿qué número es la tuya? ¿Qué dijiste? La mía, el Parkinson viene siendo la 9.
Perfecto, Parkinson de la tristeza. muy bien. Probiótico, el perdón que produce la alegría y paz interior. A la vez Muy lo bien. conecté como que dije, bueno, sí tiene que ver con el odio, nada más que a mí ya viví la experiencia de sentir odio y era una cosa horrible. Yo decía, pues, ¿cómo le hago? Yo nunca había sentido eso por alguien. Bendito Dios me sanó en ese sentido con las personas que lo sentía, pero sí la falta del perdón en detalles constantes, me hace sentirme triste o desanimada. Y lo hablamos con Cintia y coincidíamos en que sí, o sea, definitivamente la falta de perdón, o el evadir o cosas así, nos hace sentir mal, o sea, tristes, desanimadas, y pues, va cayendo en todas las demás como consecuencia. El, el, la apatía, el empezar a fallar en cosas y negarse a uno como ser más cerrados o algo. En eso estábamos coincidiendo. Gracias, Lupita. Cintia, ¿quieres complementar con algo? Sí, hermano, pues coincidimos Lupita y yo en eso, ¿verdad? De que al faltar el perdón en uno, pues cae en los rencores. Entonces el rencor es precisamente el primero, ¿verdad? La falta del amor a Dios. Y sí, como usted lo nombró, cáncer metástico, pues claro, porque es un cáncer que te consume. Y bendito sea Dios que tenemos la Eucaristía para sanar esa falta de perdón, rencores en uno. Gracias, Cintia. Entonces, aquí vamos a mirar, ahí los que tienen el material, ¿no? Es el número 9, que lo titulé Experimentar el amor de Dios. Exacto, esta va muy relacionada con la primera, ¿no? Pero entonces, en esta estamos hablando del Parkinson de la tristeza. ¿Y eso qué significa? Esto impide lograr la santidad o responder al llamado de Dios, ¿no? O sea, todos estamos llamados a ser santos, pero esta enfermedad es tan astuta que se esconde en nuestro interior que nos impide a llegar a esa santidad. Entonces, ¿qué? Esto se considera como un trastorno crónico degenerativo, es decir, cada vez peor en peor del dinamismo espiritual, porque agota poco a poco, primero la dopamina del amor. Recordemos que nosotros tenemos unos químicos, unos receptores en nuestro cerebro, ¿no? Que producen el amor y todo eso. Entonces, estamos hablando de la dopamina, ¿no? Entonces, eso provoca que nuestra mente reine el miedo, que nos paraliza y nos hunde en el abismo de la desesperanza. ¿Ustedes alguna vez han vivido en el abismo de la desesperanza? Yo pienso que sí. Por ejemplo, piensen en una situación dura que los marcó, ¿no? La muerte de alguien, una enfermedad, algo que los cuestiona. Porque a veces es muy fácil uno estar bien y estar contento y bueno, y uno ora, lee la palabra, listo, perfecto, y tengo mucha fe. Pero cuando la vida nos golpea con una situación trágica, que perdemos el sentido de nuestra vida, ahí es donde demostramos si realmente tenemos fe. Entonces, ¿a qué me refiero? Que en los momentos felices todo es muy lindo, yo estoy con Dios porque tengo todo, pero en los momentos de dificultad. Por eso, cuando una persona, por ejemplo, que está bien y va al médico, le dicen, no, usted tiene cáncer y le queda muy pocos meses de vida porque el cáncer ya lo tiene muy desarrollado, lo primero que hace la persona es llenarse de tristeza y de pelear contra Dios y se llena, pero porque a mí, porque Dios me permite eso, y entra en una lucha espiritual. Entonces, esta enfermedad del Parkinson de la tristeza hay que tener mucho cuidado, porque esto nos genera la desesperanza y esto cae también en una depresión profunda. Entonces, si ve cómo esta enfermedad se va degenerando en nuestra vida espiritual. Pero bueno, acá lo bonito es que nos dice que tenemos primero que experimentar ese amor de Dios, estar ahí todos reunidos, ¿no? Y eso se logra precisamente con las prácticas cuaresmales, por eso de la oración, el ayuno y la limosna. O sea, la oración constante que nos ayuda a la Biblia, el ayuno también, un ayuno espiritual, y la limosna, ¿no? Ofrecer eso a Dios. Muy bien. Ahorita, Juan, dígame con quién te tocó y qué enfermedad escogieron. Bueno, a mí me tocó trabajar con Mónica y escogimos la enfermedad de la diabetes, de la apatía.
¿Qué y número es? precisamente la 7 de interiorizar la palabra de Dios. Muy bien, entonces te escuchamos. ¿A qué conclusiones llegaron? Bueno, nosotros llegamos a las conclusiones de que precisamente el prebiótico que lo menciona de el silencio al interiorizar la palabra de Dios es algo muy necesario hoy en día porque el trajinar de la vida moderna hace que estemos a veces en todo y a la vez en nada. Y lo que nosotros un poco concordábamos era precisamente que a pesar de muchos retiros, de participar en muchos grupos, de participar por mucho tiempo en muchos lugares, talleres como el que usted nos está, los que nos está formando, nos ayudan mucho para entender que nos falta esa capacidad de interiorizar la palabra de Dios y de hecho de tener esa hambre de formarnos, porque como coincidíamos con Mónica, de todos los cristianos, creyentes o practicantes, los católicos a veces somos los que menos interés tenemos en formarnos en la palabra de Dios. Y precisamente en el silencio a veces debemos saber entender y como decía, meditar en el Evangelio. Muy bien, gracias Juan. Mónica, ¿qué quieres complementar? Primero, disculpen por no mostrarme, pero tengo problemas de señal, por No, eso no te no preocupes. tengo la cámara. Sí, bueno, es súper completo lo que dijo Juan, pero a mí me gustaría realzar un poquitito algo que dijo él que me gustó mucho, porque él está viviendo un proceso muy bonito y que él dejó su trabajo porque no sé, ya no se sentía bien y sin importar, entre comillas, las consecuencias. Y eso es un poco lo que dice acá este, este punto que dice que, a ver, que uno, o sea, que uno tiene que aceptar lo que tiene, lo que desea y lo que le falta. A veces somos temerosos en eso. Nos da miedo enfrentarnos a esta situación y dejar de lado muchas cosas y a sabiendas que Dios siempre nos va a sostener, siempre nos va a dar, siempre va a estar ahí apoyándonos. Eso me gustó mucho y lo rescato harto. Gracias, Mónica. Eso. Bien, entonces en este punto yo lo titulé interiorizar la palabra de Dios. Porque si esperamos que Dios nos sane, es decir, uno tiene que poner de su parte. O sea, las cosas, el crecimiento de la fe y nuestra vida cristiana no es algo mágico. Ah, bueno, entonces yo le pido a Dios y que yo ya me sane y yo me quedo sentado y abrazado. No, es como, por ejemplo, cuando tú estás enfermo de algo, ¿no? Entonces usted le dice, ah, no, es que yo ya me va a sanar. No, tú tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar medicamento, tienes que cuidarte. Entonces mucha gente corresponde. Exacto. Mucha gente se conforma y dice, no, es que Dios es poderoso y es que Dios me va a curar y se queda con los brazos cruzados. No, es que yo tengo un examen, entonces yo me va a la inteligencia para responder el examen. No. Entonces a lo que me refiero es que ustedes como discípulos de la palabra que se están formando, tienen la palabra de Dios. Y esa es muy importante interiorizarla. Pero por eso coloco no leerla, no estudiarla, sino interiorizar la palabra de Dios. Y aquí quiero que pensemos qué significa interiorizar. Interiorizar no es solo leer, yo puedo leer la Biblia y, ay no, tan bonito, esto me dice, este versículo me gusta, este texto tan lindo, pero por un oído me entra y me sale por el otro. Cuando hablo de interiorizar, es un proceso transformativo interior. Es decir, esa palabra, aunque la leo y entiendo su mensaje, la llevo a mi corazón y permito que me sane. Entonces sí ve que es algo más profundo, es como una contemplación. Entonces la palabra de Dios yo no tengo que leerla porque me tocó, ay no, es que el hermano Hugo me pone a leerla todos los días, tengo que escribir ahí, entonces tengo que hacer la tarea, entonces ahí la hago a la carrera, lo que me dice y algo, no. Yo tengo que tomar la palabra de Dios, invocar el Espíritu Santo, disfrutar el momento. Imagínense ustedes cómo comer. No hay nada más triste cuando uno tiene que comer a la carrera, que uno no le sabe nada y llega y come y como que no disfruta la comida. Es lo mismo en la parte espiritual. Yo tengo que sacar un poquito de tiempo, relajarme, tranquilizar mi mente, pedir al Espíritu Santo y ya como entrar en esa tónica espiritual de transformación y luego ahí sí comenzar a meditar la palabra, leerlo, Dios que me está diciendo acá. Eso se llama interiorizar la palabra.
Porque ¿qué nos pasa? Lo que decía Juan y lo que decía Mónica. Muchas veces, como decía Juan, usted puede asistir a muchos cursos lindos, pueden hacerse todo, hacer un montón de tareas, puede escribir en el WhatsApp todos los días, pero no hay una interiorización. Es decir, estamos siendo como los testigos de Maús. Acuérdense que iban por el camino, estaban con Jesús ahí y les ardía el corazón y no reconocían a Jesús hasta que partió el pan Jesús y lo reconocieron. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros como discípulos. Estamos con la palabra, Jesús nos invita, nos quiere sanar, pero nosotros estamos ciegos. A mí me gusta mucho porque si habla de la diabetes de la apatía, esta enceguece la fuerza espiritual de la glucosa del amor, evitando que recorra todo nuestro ser. Entonces esa glucosa es como un impedimento, ¿no? Entonces eso hace que ese amor no llegue a todo nuestro cuerpo, pero estamos hablando de un nivel espiritual. Entonces es lo mismo. Una diabetes que hace, ¿no? Y es tan delicado que si la persona se cortó, pues eso se vuelve un problema y hasta tienen que cortarle esa parte. Es muy delicado una persona diabética. Lo mismo en la parte espiritual. Entonces acá es volver a la palabra. Y acá nos dice, la prueba tenemos a Jesús que lo entregó todo, su vida, su amor, su silencio, su fidelidad, y recibió la resurrección de los muertos y la glorificación. Entonces todo esto, porque Jesús mismo dijo, el que quiera asegurar su vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, por el evangelio, se salvará. Entonces la pregunta es acá, ¿ustedes sí están sacrificando su vida por ser verdaderos discípulos de Jesús? ¿Por ser verdaderos discípulos de la palabra? ¿O son discípulos de la palabra cuando les conviene? ¿No? Ay, cuando me siento enfermo, cuando estoy deprimido, o no. ¿O soy discípulo de la palabra cuando me siento feliz, cuando reúno a mi familia? Cuando estoy en esos momentos difíciles de mi vida y me siento solo y digo, no, yo tengo que interiorizar la palabra, yo tengo que levantarme, yo tengo que ser firme. Eso se llama lo que veíamos la valentía en el espíritu. La valentía en el espíritu es que a pesar de las dificultades que yo tenga, yo me agarro de la cruz de Cristo y le digo, Dios mío, sáname porque yo estoy contigo y verá que ahí todo va cambiando. Entonces, muy interesante. Juan y Mónica, los felicito. Es una enfermedad muy interesante para analizar. Una cosita nada más que quería complementar Sí, era dinos. también que, bueno, en mi caso particular yo trato de interiorizar la palabra, pero lo hago en la noche porque yo hago el Santo Rosario con mi mamá todos los días y entonces después de terminar el Santo Rosario, de tratar de tener más dispuesto el corazón y haber invocado al Espíritu Santo, trato de asimilar mucho mejor, porque dejo todo, ahí apago todo, se acaba todo y es como, es mi momento realmente del día para, de hecho, descansar hasta más placenteramente. Gracias, Juan. Muy bien, entonces vamos ahorita, don Hernán, cuéntanos qué enfermedad escogieron y a qué compartieron. Bueno, con la hermana Obdila no se pudo compartir mucho por cuanto el internet estaba mal, pero yo lo que escogí era la número 4, glorificar con todo el ser a Dios. La enfermedad es del pesimismo y el probiótico es el sacramento de la reconciliación, un escudo espiritual. Esta que la escogí es muy importante porque creo que a veces nosotros a veces hablamos de Dios y expresamos por medio de nuestros labios, pero lo más importante, lo que nos pide es que lo aceptemos en nuestro corazón. Y el momento más importante de la persona y del cristiano y ahora como discípulos sería acercarnos al sacramento de la reconciliación, que el momento que estamos en paz con Dios, nuestra mente y nuestro corazón va a estar tranquilo y nos va a permitir tener una vida en paz. Y saber que de una u otra manera lo que hemos hecho daño a otras personas y por medio del sacramento de la reconciliación, Dios nos va a escuchar y nos va a saber perdonar. Pero a la vez esto nos permite de no volver a caer en lo mismo, sino más bien que tenemos que impulsarle y pedir que el Espíritu interceda en nuestra mente y en nuestro corazón para que todas las acciones que nosotros hagamos cotidianamente sea en nombre de Dios, no hacer la voluntad mía, sino la voluntad de Dios. Así como Jesús estaba en el monte de Getsemaní y él bajó y dijo, yo quiero hacer ahora lo mío, pero él se dio cuenta y dijo que no, él está aquí para hacer la voluntad que el Padre Dios le ha enviado,
hacer en este mundo. Eso sería lo que puedo compartir. Muy bien. Odilia, ¿quieres agregar algo? Bueno, yo había escogido el número 1, que es el amor a Cristo, todo lo puede. Pues usted lo explicó pues muy bien. Y pues sí, yo lo único que quiero agregar es de que pues sí, muchas veces me he sentido así, ¿no? Con esa energía negativa, y pues qué es lo que me ha llevado a lo mejor a no tomar con responsabilidad pues los ministerios que en algún momento Dios me ha regalado. Entonces, y pues el probiótico del amor pues es así como que el mejor regalo, ¿no? Que es la Eucaristía para restaurar nuestra vida. Y pues sí, porque yo creo que no hay mayor regalo, no hay otra manera más grande que poder recibir a Cristo Jesús por medio de la Eucaristía, pues para poder así pues restaurar pues nuestra vida espiritual, porque pues esta energía negativa pues nos lleva a una muerte espiritual. Entonces, pues sí, qué mejor manera de relacionarnos con Dios por medio de la Eucaristía. Solo eso. Gracias, Odilia. Entonces, miremos lo interesante. El título es glorificar con todo el ser a Dios. Acá no estoy diciendo glorificar a Dios solo con su mente, solo con su espíritu, solo con su cuerpo. Estoy hablando del ser. Estoy hablando de la totalidad de la persona. El problema de nuestra cultura contemporánea, el problema de ahorita es que nos enseña a ser divididos. Entonces ustedes ven que, por ejemplo, hay muchas personas que se preocupan mucho por el físico, ¿no? Entonces van al gimnasio, gastan horas y horas de ejercicio físico y la parte espiritual ni la miran, ni la parte intelectual. Entonces es la vanidad, ¿no? A tener un cuerpo hermoso y a preocuparme por el cuerpo y por el cuerpo y el cuerpo. O también hay, por ejemplo, mujeres que ya quieren hacerse en operaciones de todo. Entonces es solo una manipulación de la parte física. Otro extremo es solo la parte intelectual. Entonces está el grupo de personas que solo se preocupan por aprender, por estudiar, desarrollar habilidades cognitivas y leen y aprenden crucigramas y toda la parte intelectual y todo lo del cerebro y todo ahí. Pero la parte espiritual y la parte física, nada. Y otras personas también caen en el extremo de preocuparse mucho por la vida espiritual, ¿sí? Pero no una espiritualidad sana, sino un espiritualismo. ¿Qué significa eso? Que es como un refugio, porque esas personas no tienen buen contacto con su familia, con los demás. Entonces la espiritual es un refugio, entonces se encierran solo en lo espiritual, ¿no? Entonces quieren orar, quieren hacer todo eso, pero también es un extremo. En conclusión, algo interesante de este microbioma que lo hemos leído ahí, es que se les pide que ustedes tienen que aprender a ser personas de una totalidad. ¿Eso qué significa? Tienen que aprender a tener una balanza y a integrar su mente, su cuerpo y su espíritu, según Cristo, según la Santísima Trinidad, iluminando todas esas tres partes. Entonces, si ustedes son verdaderos discípulos de la palabra, tienen una dimensión espiritual, leen la Biblia, están muy bien, pero también ustedes se preocupan por su cuerpo, entonces también hacen ejercicio, miran cómo están de salud, vengan a trabajar las emociones, su parte psíquica, pero también se interesan por su parte de la mente, ¿no? Entonces tienen buenos pensamientos, por eso hacen las tareas, investigan y hacen muchas otras cosas. Entonces, si ven que un discípulo de la palabra es una persona, digámoslo, equilibrada en todas las dimensiones de su vida, entonces por un lado, no por un lado separado, sino todo es integrado, todo es holístico, todo es integral. Entonces lo espiritual, la parte de lo intelectual, la mente y el espíritu. Entonces eso es lo que nos enseña ahí. Entonces a mí me parece muy, muy, muy interesante esto que nos habla acá. Y nos dice pues que esto nos toca. Entonces este autismo nos habla que es un trastorno ególatra que nos lleva a más allá. Muy bien. Acela, dinos así rápidamente qué enfermedades ustedes escogieron. Pues elegimos la diabetes. Ay, ¿dónde está? La diabetes de la apatía. ¿Con quién le tocó trabajar? Con Susana. Muy bien, ¿y a qué conclusión llegaron? Pues bueno, no llegamos a conclusión, creo, pero bueno, realmente, de las ideas que dijeron.
una las idea. ideas que dijimos, pues es más que nada, yo en lo personal, pues estaba viendo que a estar más callada, ¿no? A callarme, porque a lo mejor hablo mucho y es cuando hablo mucho que no escucho cuando Dios me habla, ¿no? Entonces, como dice, a reflexionar y meditar, ¿no? En el Evangelio, sobre todo cuando leo la Biblia, porque si yo me callo y voy a escuchar a Dios interiormente, no, no desde los labios, no desde la boca, no esto, sino profundizar, o sea, que llegue a lo más profundo de mi ser, que es mi ser interior. Pero si yo me callo, si me mantengo en el silencio, pero si siempre estoy hablando, escuchando al ego lo que me está diciendo y no hago lo que tengo que hacer, pues entonces así no funciona. Nunca me va a pasar, nunca me va a suceder. Pero cuando yo practico la meditación en el silencio, que leo la Biblia, es cuando yo siento que sí me habla, pero interiormente. O sea, porque es muy distinto. O sea, cuando verdaderamente yo escucho, pero interiormente, ¿no? Entonces, pues para seguir escuchándolo, seguir entendiendo y escuchando lo que me dice su palabra, pues es lo que yo pienso que es eso, ¿no? No sé si Susana pueda o quiera complementar con algo más. Susana, complementa con alguna idea, así Sí, concreta. como conversamos de que todas las enfermedades tenemos, pero la que más sobresale, diría, en estos momentos que estamos en la formación y como discípulos de la palabra, es esta de la diabetes de la apatía, porque no hay esa humildad, esa concentración, como dijo Acela, pues primero la oración. Entonces, lo que como conclusión podríamos decir es, como decir, ya hacer el probiótico de concentrarnos, de ya hacer el compromiso, diríamos, que para cumplir lo que dice el Evangelio, para nuestra salvación. Entonces, eso podría compartir. Muy bien, gracias. Y ya vamos a terminar, solo nos falta dos y terminamos. Jorge, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? Pues a que tenemos la necesidad de estar más cerca del Señor. Muy bien. La necesidad de estar muy cerca del Señor. Y Rosa, ¿a qué conclusión llegaron ustedes? Buenas noches, hermanos y hermanos. Llegamos a que para tener paz interior tenemos que tener a Dios primero, no dejar que las cosas materiales nos lastimen, sino pensar que Dios, con la fe, con la oración, es lo que podemos lograr la paz interior en nuestro corazón. Gracias, Rosa. Muy bien. Esto es un artículo para analizarlo profundamente. O sea, ya le hemos dado una lectura, ya lo estamos revisando, pero yo sí los invito a que vuelvan y profundicen en cada una, porque como decimos, tenemos características de cada una de las enfermedades. Entonces nos toca ir mirando los probióticos y revisándolo y preparándonos para el retiro espiritual, ¿no? Dentro de 15 días, que es sobre este mismo material. Bueno, yo quiero felicitarlos a cada uno de ustedes en esta parte final. De verdad, es muy enriquecedor compartir estas experiencias de vida y que todos estos elementos nos sirvan a nosotros para crecer esa renovación, ¿no? Precisamente en esas enfermedades espirituales que nos impiden que Cristo nos sane, especialmente en esas heridas emocionales, en esta cuestión de la depresión, del enojo, de la angustia, del miedo, de la pereza, de los pecados capitales, de todo lo que ustedes quieran. Nos tenemos que renovar y estar ahí. Muy bien, entonces no van a escribir en el chat, más bien yo les voy a pedir ahorita que terminemos de escribir en el WhatsApp, ¿no? Como siempre lo califican del 1 al 10 y escriben ya qué se llevan del encuentro de hoy, algo concreto, pero ahorita que terminemos en el WhatsApp, no aquí en el chat, para que podamos reflexionarlo. Entonces le voy a pedir el favor a Juan que nos colabore con la oración final. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias porque como el buen pastor siempre estás preocupado de encontrar a cada uno de los que más te necesitamos. Dios Padre, gracias por toda la creación, por la vida, por tu divina providencia, y te pedimos
que envíes al Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras almas, a nuestros cuerpos, que seamos verdaderos templos de tu Santo Espíritu y que luchemos por alcanzar la santidad a la que tú nos llamas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, una feliz noche, muy agradecido que nos acompañe y nos vemos el próximo martes con nuestro último tema de formación del Antiguo Testamento. Entonces, juiciosos a hacer sus responsabilidades académicas y a llenarse del amor de Dios. Entonces, que tengan una linda noche y que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches igualmente. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Gracias. Buenas noches a todos.